Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallo le da una cordial bienvenida a esta nueva tutoría en la asignatura de Física para los terceros de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Es necesario dar un pequeño mensaje de optimismo, de seguir adelante, llegar al éxito en nuestra preparación académica. Sigamos adelante, no desmayemos, sigamos, es un poquito difícil, pero no imposible llegar al éxito. Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. El tema que vamos a ver son los instrumentos de medida. Usted en la vida cotidiana a lo mejor ha visto estos tipos de objetos o aparatos de medición que son unos amperímetros de ganchos y también lo que son los voltímetros. Hay voltímetros que son análogos y también hay digitales, respectivamente. Cada uno tiene sus funciones, respectivamente. Es decir, que este objeto que vemos aquí, este amperímetro de gancho es digital, mientras que este de aquí también es digital, pero también tiene ciertos elementos que hace mover para elegir lo que requiramos, ¿no? Sea la continuidad, sea el voltaje, la continuidad hablamos de la resistencia, ¿no? Y tener estos terminales, como usted está observando. Cada uno tiene su terminal. Solo que este amperímetro de gancho lo podemos ubicar en un circuito, ¿no? Entonces, para medir estas magnitudes eléctricas en un circuito, como la intensidad de corriente, hablamos del amperaje que lo utilizamos por este tipo de objetos, ¿no? Que circula la diferencia de potencial entre dos puntos o la resistencia eléctrica entre los dos puntos. Se han diseñado dispositivos, unos dispositivos cuyo funcionamiento veremos a continuación, ¿no? Aquí tenemos el funcionamiento que tiene cada uno de estos dos aparatos que utilizamos, o sea, el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro es un dispositivo que mide la intensidad de la corriente, si queremos medir la intensidad que pasa por la resistencia en el circuito de la figura que tenemos, ¿no? Que conecta un amperímetro en serie, siempre va conectado en serie con esta resistencia de manera que circule por toda la corriente. Entonces podemos ubicarlo de esta manera en el circuito. Tú estás viendo aquí, tenemos este circuito, tenemos la fuerza electromotriz que ya vimos la clase anterior, tenemos la resistencia externa en la batería y la resistencia externa que está acá, ¿no? Más grande, ¿no? Bien, aquí tenemos dónde va ubicado el amperímetro de gancho. Va ubicado en serie, como dice la explicación. Como tú estás viendo, aquí está el amperímetro. Este es el símbolo del amperímetro. Lo ubicamos el gancho en uno de los terminales o en uno de los cables y vamos a obtener la intensidad de corriente. Hablamos del amperaje, ¿no? Respectivamente. También tenemos en lo que es los voltímetros. Es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre los dos puntos, ¿no? En esta parte sirve para medir la diferencia de potencial en los extremos de una resistencia. R, tenemos que conectar un voltímetro. Es decir, en esta parte de acá, aquí podemos ubicar un terminal de ese voltímetro y acá otro terminal. Y lo podemos ubicar en paralelo, como dice la explicación. El voltímetro en paralelo con esta resistencia. Aquí tenemos la ubicación que lo podemos ubicar, este terminal con este terminal y va a estar ubicado en paralelo, ¿no? Aquí tenemos que el amperímetro tiene ciertas resistencias internas, R sub A, por lo que al conectarlo modificará la intensidad de la corriente en el circuito. Es decir, la conexión del aparato modificará la propia magnitud que deseamos medir. El amperímetro debe tener una resistencia interna muy pequeña para que introduzca la misma variación posible en el valor de la intensidad. Si aplicamos el circuito, la ley de Ohm generalizada que vimos en la clase anterior, podemos deducirnos que una fórmula de la intensidad de la corriente. Esta es una fórmula indicada. Aquí tenemos una fórmula. En el caso de que R sub A, hablamos de la resistencia del amperímetro, sea mucho más pequeña que R, podemos negligir en R sub A y esta expresión se reduce. Quiere decir, de esta fórmula se puede reducir a esta otra expresión. Mientras que en lo que es los voltímetros, igual que el amperímetro, el voltímetro, cuando se conecta modifica la magnitud que queremos medir, pero al contrario que el amperímetro, el voltímetro debe tener una resistencia interna R sub B.
muy elevada para que introduzca el mínimo de variación posible en el valor de la diferencia de potencia. Aquí aplica la ley de Ohm. A la resistencia R reducimos la diferencia de potencial entre sus extremos. Aquí tenemos nuestra fórmula que vamos a utilizar, que es la ley de Ohm. Llamamos la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Aquí tenemos otra la fórmula indicada, ¿no? En el caso que R sub B sea muy grande, la intensidad de la intensidad sub 2 que deriva hacia el voltímetro es muy pequeña. En este caso, I sub 1 coincide aproximadamente con I. Y la expresión anterior se reduce a esto. Esta es la muy aplicada ley de Ohm. B es igual a R por I. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar respectivamente para que ustedes realicen la actividad respectiva. Ya, como estamos viendo los instrumentos de medidas, ¿cuáles eran nuestros instrumentos? Un amperímetro de gancho y un voltímetro, ¿no? Aquí dice que deseamos medir la intensidad de la corriente en el circuito de la figura. Aquí tenemos la figura. Siempre tenemos que tener un circuito. ¿Ya? Quizás a algunos no nos agrada estos tipos de ejercicios, otros no, pero es importante por lo menos tener conocimiento. Dice la intensidad de corriente del circuito de la figura responde a cómo tenemos que conectar el amperímetro. B, qué error relativo cometeríamos si conectáramos un amperímetro con una resistencia interna de 0,1 ohmio. A, el amperímetro se debe conectar en serie con la resistencia R. Eso sí ya hemos indicado respectivamente, ¿no? El amperímetro se debe conectar en serie con la resistencia. Sí, entonces no olvidemos que el gancho del amperímetro lo podemos ubicar en este sector, como vimos en la explicación anterior. Calculamos la intensidad que circula por el circuito antes de conectar el amperímetro. Entonces hacemos la operación respectiva con la fórmula que debemos aplicar. Entonces, aquí tenemos la fórmula que ya está ahí en la pizarra. Lo estoy ubicando. Esta es la fuerza contraelectromotriz que tiene. Todos observando es el circuito. Si usted no observa el circuito, no va a poder resolver el ejercicio. Tiene que observar el circuito. Con el circuito usted saca la información más rápidamente, ¿no? O con los pequeños datos que tenemos aquí de 0,1 ohmio, respectivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos 15 voltios, como está en el ejercicio. ¿Dónde lo saqué? Aquí está la información, los 15 voltios. Lo vamos a dividir para la resistencia, que son 10 ohmios más los 2 ohmios. Entonces 10 ohmios más 2 ohmios. 10 ohmios más 2 ohmios. Entonces tú tienes 15 dividido para ¿cuántos ohmios? 12 ohmios, ¿no? Entonces tú divides 15 dividido para 12 ohmios. Entonces ahí tú vas a tener un amperaje, porque voltios sobre ohmios es amperio. 1,25 amperios. No olvidarte, ¿no? Voltios sobre ohmios, amperios. 1,25 amperios, que corresponde a esta letra I, que corresponde a la primera parte, ¿no? Después de conectar el amperímetro, la intensidad será, ¿no? Ahí tenemos esa primera parte. Ahora vamos a buscar esta intensidad. Conectar el amperímetro, la intensidad será, vamos a buscar la intensidad prima. Es igual. Entonces aquí lo que usted tiene que hacer solamente es sumar más esta resistencia interna del amperímetro. Entonces tienes 15 voltios aquí. Entonces aquí 10 ohmios. En el anterior solamente sumamos el 10 y el 2. Ahora vamos a sumar la del amperímetro. Respectivamente, ¿no? Entonces aquí tienes 0,1 ohmios. Entonces tenemos I' igual 15 voltios
sobre, tú sumas aquí, 12 más 0.1 te da 12,1, ¿no? 12,1, el ohmio que está acá. No te olvides que este 15 es voltio, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces 15 dividido por 12.1 te da 1,239, redondeando 1,24 amperios. ¿Listo? Ahora, la parte que estás observando tú acá, esto significa que cometemos un error absoluto. Siempre un error absoluto de 0,01 amperios. Por lo tanto, el error relativo será el siguiente. Este valor de 0,01 amperio, usted siempre tendrá que tomarlo en consideración como una parte de un error absoluto cuando tenga que hacer la operación siguiente, en el ejemplo o el ejercicio que tiene que realizar. En este caso yo estoy haciendo el del ejemplo. En el ejercicio que usted tiene que realizar, usted solamente ubica esto y lo divide para 1,25 respectivamente, ¿no? Corresponde a 1,25. Pero si tú observas acá del ejercicio, era 1,24 respectivamente. Pero nosotros no tenemos que tomar este valor, sino tenemos que tomar este primer valor que está acá que sacamos. Entonces pones 1,25. Cuando tú saques ese dato en el ejercicio que vayas a resolver, pondrás el primer valor, ¿no? 1,25 amperios para sacar ese porcentaje. Por 100, siempre multiplícalo por 100, respectivamente. Y eso es igual, te va a salir 0,08, 0,008, 0,008. Y esto lo multiplicas, tú sabes que multiplicarlo por 100 y te va a salir, ¿cuánto? Todo este valor que hay aquí lo multiplicas por 100. Como está en el ejercicio, ¿no? 0,8. %. Esto no te olvides, siempre es multiplicar por 100. Bien, ese es todo el proceso que tienes que realizar cuando tengas que resolver el ejercicio que indiqué anteriormente, ¿no? Aquí, en esta parte. No te olvides, ¿no? Bien. Esta es la actividad. De cambiado es una simple información muy sencilla y es el mismo proceso indicado. Bien, jóvenes, gracias. Antes de dar las gracias, es necesario dar ciertas indicaciones. Por favor, cumplamos con nuestras obligaciones, con los pagos respectivos de sus mensualidades, ¿no? Puesto ustedes son nuestros patronos y las autoridades también son nuestros patronos. Puesto de esa manera nos cancelan las remuneraciones a nosotros. También indicarles que es una pequeña evaluación que se les va a enviar, es una objetiva, solamente ustedes van a seleccionar respectivamente y enviarán esa pequeña evaluación objetiva que nos está requiriendo las autoridades de plantel. Muchas gracias, estudiantes. Cuidarse, gracias.